de hoy. Así que les quiero contar y aprovechar de iniciar esta clase, que como estaba diciendo cuando entró Luis, llevamos más de 3 semanas que no nos vemos, estamos en la etapa final del curso, así que ustedes me dicen si algunos de los contenidos no se acuerdan, por favor, porque antes de avanzar mucho es mejor que podamos ir viendo y repasando algunos conceptos para que no vayan quedando en el aire. Además, quiero pedirles que me comenten si es que ven la pantalla que yo estoy proyectando. ¿Se acuerdan que en algunas ocasiones esto me ha fallado y he tenido algunos problemas con la proyección? ¿Se ve mi pantalla? ¿Donde dice vertebrados? Sí. Ya, perfecto. Aquí hay un link abajo de Jamboard, que lo voy a copiar también en el chat, por favor, para que puedan entrar a este link y podamos hacer una pequeña actividad juntos que nos permita ir avanzando en la clase de hoy. ¿Ya? Entonces, voy a mover un poquito acá. Aquí está el chat. Ahí va el link. Para que ustedes puedan empezar entonces a moverse en ese link. Cuéntenme cuando entren al link del Jamboard. ¿Lograron entrar al link del Jamboard? Ahí tengo 1, 2 personas. Vamos que se puede. Ahí está entrando Nixa. Cuatro. ¿Cuál es la idea? En esta hojita que está llena de post-it, de etiquetitas con nombres, si ustedes se fijan, dice que todo esto es el filum cordata. Acuérdense que chordata se lee como cor, como la CH como si fuera una C nomás, cordata. En este filum cordata, nosotros nos hemos concentrado en este último tiempo en el subfilum vertebrata. Dejamos atrás otro subfilum que estuvimos viendo dentro de los que estaban los piures, además. Yo lo que quiero que ustedes me ordenen las etiquetas de acuerdo a la secuencia de cómo se organiza sistemáticamente este gran filum cordata. Por ejemplo, aquí aparecen 2 superclases, una agnata y la otra dice natostomata. Yo voy a partir moviendo, si ustedes se fijan, después de el filum cordata viene, esto es como ayuda, viene una subclase, ¿cierto? Una de las subclases que se llama agnata. Y de esa agnata van a venir un montón de clases que yo quiero que las coloquen al ladito y me puedan indicar cuáles pertenecen a agnata y cuáles pertenecen a la superclase natostomata. Por ejemplo, yo aquí voy a hacerle una rayita. Ahí tengo, una de las subclases es agnata. ¿Qué clases son de agnata?
vayan moviendo las etiquetitas, atrévanse y muévanlas de un lado a otro. Acuérdense que en este programa yo no puedo saber quién es quién. A mí me apareció aquí un pulpo, un ciervo, una cebra, un pájaro. Ahí alguien está moviendo, vamos bien. Y ahora si se dieron cuenta, yo saqué en este dibujito que dice bolígrafo, saqué un lápiz y hice esa rayita fea que me salió, pero si quieren le ponen una rayita donde ustedes puedan ir tomando y diciendo, a ver cómo los voy uniendo. ¿No? Perfecto, perfecto. Vamos, muy bien. Súper bien, chicos. Entonces, si ustedes se fijaron, cuando entramos a vertebrata, nosotros pasamos por la subclase agnata, que aquí, como ustedes lo determinaron, están las lampreas y están las anguilas, que no tienen mandíbula. Nos fuimos a la clase Natostomata, que son todos aquellos que tienen mandíbula, donde hay una primera división que contempla aquellos que tienen aletas, que no tienen patas. Y entran los peces cartilaginosos como tiburón, mantarraya, y los peces socios, perdón, aquí están los tiburón y mantarraya, y los socios, ¿cierto? Aquellos que tienen esqueletos de hueso. Esta semana nosotros vamos a meternos de plano en la división tetrápoda, que ya hemos dicho que tiene extremidades, tienen patas, 4 patas en particular. Y para ello nos vamos a enfocar en 4 clases: la clase anfibia, la clase reptilia, la clase mamífero y la clase ave, que en la siguiente laminita estaban con algunos dibujos, ¿cierto? Ahí están esos peces sin mandíbulas que nosotros conocemos ya como lampreas y anguilas, los que tienen cartílago, como la pinta roja, que está aquí, que es una especie chilena, y que habita en los mares y es muy, muy común. Tiene un nombre bien complicado, Exoderictix, y un pez óseo como la merluza, ¿cierto? Y vamos a entrar entonces nosotros de plano después a anfibios, a los reptiles, a las aves y a los mamíferos. Esa es nuestra meta. Entonces ahora yo me voy a devolver a la presentación que tengo del PowerPoint.
Perfecto, chiquillos, vamos avanzando a paso de gigante. Espero que se vea mi PowerPoint. Entonces, nos vamos a ir acá abajito. Esto era como para confirmar que ustedes lo habían hecho correcta la división en el Jamboard. Ya nos manejamos en todas estas plataformas. Esta es nuestra división en nuestras clases de hoy. Estamos nosotros incorporando aquellos tetrápodos, aquellos animales que tienen 4 patas y en donde los grupos fundamentales son los que habíamos mencionado antes. Hay características que nos permiten ir diferenciándolos. Por ejemplo, si ustedes se fijan en este árbol filogenético, se van a encontrar con que los anfibios dice que tienen extremidades en patas, ¿cierto? Que son usadas para la locomoción terrestre. Luego aparece como un rasgo que van a compartir el resto de los animales, la aparición de huevos con membranas embrionarias, es decir, desde los reptiles ya encontramos huevos que tienen una serie de cubiertas de membranas embrionarias que tiempo atrás dijimos que se llamaban amniotas. Y si ustedes siguen avanzando, la característica que nos identifica y que permite diferenciar de los otros grupos a los mamíferos, por ejemplo, acá nos está diciendo que son los pelos y las glándulas mamarias. Entonces, vamos a partir con nuestro primer grupo y para ello tenemos que recordar un poquito cómo se originan estos vertebrados terrestres. Existe diversa evidencia que nos plantea que durante el Devónico, los peces que eran de tipo aletas lobuladas, como los mismos de la misma familia y parientes del celecanto, que vimos hace unas semanas, casi un mes atrás, ¿cierto? Este pez que hoy en día es un fósil viviente que vive en las profundidades del mar, lograron empezar a colonizar el medio terrestre. A partir de este pez de aletas lobuladas, se origina una evolución a los primeros organismos que van a ser de tipo anfibio. Destaca entonces, hace 360 millones de años, Acantostetega, que viene a ser el primer fósil que nos permite a nosotros identificarlo como un grupo de anfibios. Anfibio, recuerden que es una característica, este nombre proviene de la característica fundamental donde se dice que son animales que tienen una doble vida, que tienen esta capacidad de empezar a salir del medio acuático, empezar a colonizar el medio terrestre. Además, la imagen nos muestra una segunda característica importante. Ya las aletas empiezan a constituir estructuras como patas, como apéndices. Es decir, desde un animal que antiguamente teníamos solamente con aletas que podrían ser aletas lobuladas, pasamos a un animal que tiene ahora una estructura de extremidades con distintos huesos que van a dar origen incluso, a medida que va avanzando la evolución, a los dedos de cada uno de estas extremidades, tanto anteriores como posteriores. Por eso en la imagen de abajo nos va mostrando que aproximadamente aquí, cuando pasamos hace 370 millones de años, ¿cierto? Empieza estos animales a formar estos deditos, avanzando a Acantostega, que lo mostrábamos ahí arriba, Tulerpeton y Limnocelis, que vendría a ser ya el último de esta línea que estaría colonizando la Tierra. Esta es la teoría que nos plantea que en el Devónico empieza a producirse este avance, ¿cierto? Y esta colonización, ese es el término que siempre se usa en biología, se coloniza y se logra hacer uso del medio terrestre, porque hasta antes los animales eran todos exclusivamente de medios acuáticos. A partir de esa división, de ese comienzo evolutivo, avanzamos con una amplia diversificación de anfibios. Y los anfibios tienen 3 órdenes o 3 morfos, 3 grupos fundamentales. Los primeros, que son las cecilias.
Las cecilias, como muestra aquí la imagen, son anfibios que parecen verdaderas lombrices y que por lo tanto viven también enterrados en el sustrato. En Chile no tenemos cecilias. Luego siguen las salamandras. La salamandra, que ustedes ya saben que cuando aquí se hace más ancho y más grande, esta gráfica con esta línea que avanza hasta el Cenozoico, que es en la actualidad, quiere decir que hay una gran diversificación, aumentaron la cantidad de especies. Hoy en día hay una gran cantidad entonces de especies de salamandras, que dicho sea de paso, tampoco tenemos en Chile. Y aparece el tercer grupo, que corresponde a los sapos y las ranas, que también diversifican y aumentan a partir del Mesozoico, ¿cierto? Con una gran proliferación de especies que se distribuyen en todo el mundo, exceptuando la Antártida. Los sapos y las ranas están presentes, y los anfibios en general, en todos los ambientes del planeta. Al único lugar que hoy en día no existen es en la Antártica, pero los podemos encontrar en el desierto, en las montañas, cerca de los mares, en todo tipo de ambiente que existe dentro del planeta actual. Características fundamentales de los vertebrados que hemos mencionado anteriormente. En esta etapa estamos con animales que tienen sistemas completos, como el sistema digestivo. Empieza en una boca y termina en un ano, ¿cierto? Con glándulas anexas, como el páncreas, como el hígado, órganos que son específicos para distintas funciones. Tenemos además un esqueleto interno, lo hemos dicho en otras ocasiones, que está conformado por vértebras, de ahí el nombre de vertebrata, es decir, todo lo que es el cordón nervioso ahora está protegido por una columna vertebral y una estructura ósea que lo envuelve y lo protege, que además le da rigidez al cuerpo. Todos los vertebrados se reproducen sexualmente. Aquí estas ranitas están en lo que corresponde al amplexo, que es el abrazo nupcial, que es la estructura mediante la cual los anfibios pueden copular, sin que exista cópula, perdón, pueden mezclar gametas y poder generar el proceso reproductivo. ¿Qué más? En el caso de los vertebrados se produce un desarrollo del encéfalo, porque además estos animales, ya sean anfibios, reptiles, aves o mamíferos, deben hacer uso del ambiente en forma diferente, deben empezar, ¿cierto?, a tener un mejor aprovechamiento y relaciones con su entorno. Por ende, se producen diversas modificaciones y estructuras que se van desarrollando más en el encéfalo dependiendo de las características de cada grupo. Sin ir más lejos, los lóbulos, por ejemplo, los lóbulos ópticos del encéfalo de las aves, y sobre todo las aves como un buitre, están muy desarrollados porque su visión es uno de sus rasgos fundamentales. Piensen que un buitre tiene que ver desde la altura las presas, por ende necesita una excelente visión. En el caso de los mamíferos, como un perro, un lobo, los lóbulos olfatorios son los que tienen mayor desarrollo, porque el olfato se convierte en uno de sus sentidos más importantes. Eso es lo que nosotros vemos en estos desarrollos diferentes de los encéfalos. Adicionalmente, tenemos la estructura, decíamos, de esta columna vertebral y tenemos las cuatro patas, las extremidades. Las patas son las que nos permiten ahora empezar a hablar de tetrápodos. Y en la piel, cuando nos concentramos en la piel, nos damos cuenta que la piel va a generar distintas estructuras de protección que van a ir diferenciando los grupos taxonómicos que vamos a ir recorriendo. Hasta la última clase vimos que en el caso de los peces, esta epidermis y fundamentalmente la endodermis producían escamas que le permitían darle protección y cubierta a este pez. Y habían escamas de distintas características. Habían unas cicloides, otras tenoides, ¿cierto? Unas ganoides, que tienen formas diferentes. Ahora cuando pasamos a los tetrápodos, la piel va a ser capaz de generar estructuras faneras diferenciables. En algunos casos va a generar pelos
como forma de protección, en otros casos va a volver a generar escamas, pero en este caso desde la ectodermis, y en otros casos va a generar plumas que le van a permitir también proteger el cuerpo y regular la temperatura. Entonces la piel aquí se constituye en un elemento fundamental por la diversidad de estructuras que puede ir generando. Por ejemplo, nosotros cuando hablábamos de las escamas, sabemos que las escamas de los peces se diferencian a las escamas de los reptiles. Como les estaba mencionando, las escamas de los peces se generan a través de esta endodermis, de esta capa inferior de la piel, mientras que en el caso de los reptiles, las escamas son producidas por la epidermis, por la capa superior. Eso ya nos marca una diferencia en cuanto a la producción de una u otra escama. Y decíamos que en el caso de las aves vamos a tener plumas, ¿cierto?, que van a rodear el cuerpo, algunas pocas escamitas que se van a concentrar en las patas, fundamentalmente. En los mamíferos, una gran producción de pelos que va a proteger y va a ayudar a regular la temperatura corporal, a mantenerla, y muchas glándulas, glándulas sebáceas, glándulas odoríferas, que van a distribuirse en esta piel. Y en los anfibios, bueno, en los anfibios siempre se dice que tienen la piel desnuda, porque no tienen ni pelos, ni escamas, ni plumas. Pero en su lugar es una piel que está llena de glándulas mucosas, y eso explica que los anfibios se sientan al tacto como babosos, como si fueran pegajosos, húmedos siempre. Y estas glándulas mucosas tienen por finalidad mantener la piel húmeda, porque el anfibio, acuérdense que tiene que siempre estar cerca del agua, tiene que mantener esa humedad. Por ende, para que su piel esté bien humectada y tenga una película, ¿cierto?, que le permita captar oxígeno además, esta piel se llena y se cubre de una gran cantidad de glándulas mucosas. Las extremidades de los vertebrados, y en el caso particular de los tetrápodos, cumplen con un concepto que ustedes ya lo vieron en las clases de biología general, el de la homología. Aquí van a existir modificaciones de las extremidades que están relacionadas con el hábitat y con el estilo de vida de ese animal. Por ejemplo, una salamandra tiene extremidades caminadoras porque sus patitas le sirven para caminar. Un cocodrilo va a tener extremidades caminadoras, pero que además van a tener una estructura adicional de garras para capturar. Las aves, sus extremidades anteriores están adaptadas para el vuelo. Eso quiere decir que todas las estructuras óseas tienen una distribución que es acorde a la conformación del ala. Lo mismo pasa con un murciélago. Cuando yo miro un ala de un murciélago, es un brazo modificado, y es un brazo modificado para la función del vuelo. Estos números que están aquí indicados en la imagen me están mostrando los dedos. Esto quiere decir que la parte larga final del ala del murciélago es la mano alargada para poder constituir esta ala. Y yo puedo contabilizar los dedos. Ahí está 1, 2, 3, 4, 5 dedos. 5 dedos que están ayudando a conformar esta ala del murciélago. En la ballena lo que era un brazo se convierte en aleta, ¿cierto? Y nuevamente puedo encontrar los dedos aquí reducidos porque es una adaptación al medio ambiente en el cual están viviendo. Finalmente el hombre está comparado acá atrás. ¿Qué nos quiere decir entonces? Nos quiere decir que en el caso de mis tetrápodos van a existir modificaciones estructurales que están relacionadas con un proceso de adaptación a los ambientes en los cuales ellos habitan. Y esto es lo que explica el surgimiento de estructuras, extremidades con distintas formas anatómicas al día de hoy. Otra de las características importantes de los tetrápodos es la evolución del sistema circulatorio. Fíjense que hasta la última clase, cuando hablamos de los peces, dijimos que teníamos un sistema circulatorio de tipo cerrado. Aquí está mostrando una imagen del sistema circulatorio de tipo cerrado.
Cerrado porque es un circuito que empieza y termina en el mismo punto, ¿cierto? Genera un flujo de la sangre continuo. Pero si ustedes se acuerdan, el corazón de los peces tenía solamente una aurícula y un ventrículo. Eso quiere decir que la sangre sale, recorre, la sangre recorre el cuerpo y vuelve a el único ventrículo. Es un sistema circulatorio simple, porque es solo un único circuito. A partir de los anfibios surgen sistemas circulatorios dobles, con un circuito que es termocutáneo, en el caso del anfibio, ¿cierto? O sea, pulmonocutáneo, en el caso del anfibio, y un segundo circuito que es el circuito sistémico. Es decir, igual que nosotros, un circuito que nos lleva hacia los pulmones y un circuito secundario que distribuye la sangre en el resto del sistema y sus órganos. Entonces, hay una complejidad del sistema circulatorio con la aparición de un circuito doble desde anfibios en adelante y que va a tener ciertos avances evolutivos. Si ustedes miran bien la lámina, se van a dar cuenta que la sangre, en el caso del sistema circulatorio del sapito, del anfibio, tiene un color lila. ¿Se nota que tiene un color lila? Este color lila está tratando de indicarnos que este sistema todavía no es tan eficiente, porque tiene solamente dos aurículas y un único ventrículo. Entonces, ¿qué sucede? Llega la sangre oxigenada desde los pulmones a este ventrículo y se mezcla con aquella sangre que no está oxigenada que viene entrando por el otro lado, ¿cierto? Por la otra aurícula. Al mezclarse, se produce una mezcla de sangre que viene muy oxigenada con sangre que viene muy sucia, con mucho dióxido de carbono. Por eso me la dibujan como lila. Quiere decir que no es tan eficiente porque al tener un único punto de llegada tanto de la sangre oxigenada como de la sangre sucia, se produce una mezcla de ambas y la sangre sale no totalmente oxigenada. Lo otro importante en el caso del anfibio es, como dice arriba, un circuito pulmonocutáneo, es decir, los sapitos respiran por los pulmones, pero también son capaces de oxigenar su sangre a través de la piel por intercambio gaseoso con esta gran cantidad de mucosidad con la que cubrían su piel. Y este moco, esta mucosidad, atrapa partículas de aire, de oxígeno, y le permite hacer intercambio gaseoso. Si seguimos avanzando, se van a dar cuenta que en los reptiles empieza a aparecer un pequeño tabique, separándome el ventrículo en dos. Eso evita que se mezcle tanto la sangre y por lo tanto lo que muestra como la línea morada es mucho menor, ¿cierto? La sangre entonces se va manteniendo un poquito más limpia. Y si avanzamos a las aves y los mamíferos, ya tenemos un corazón con dos ventrículos y dos aurículas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que aquí la sangre no se va a mezclar. La sangre se distribuye por las aurículas y los ventrículos y me permite separar la sangre que viene oxigenada de aquella que estaba sucia. Y eso lo hace mucho más eficiente como sistema circulatorio. ¿Qué otro dato tenemos en mente cuando avanzamos con estos tetrápodos? Recuerden que todos estos animales se van a reproducir de forma sexual, dijimos, independiente que puedan existir un poco de reproducción asexual en algunos casos específicos, pero la forma de reproducirse ahora es netamente sexual. Por lo tanto, existen gametas, y las gametas, si ustedes se acuerdan, en el caso de los huevos, pueden ser telolecíticos, con mucho vitelo, mesolecíticos, con una cantidad mediana de vitelo, y oligolecíticos, que tienen muy poquito vitelo. Esto va a estar distribuido en los distintos grupos animales. Los peces, los reptiles y las aves tienden a tener huevos con mucho vitelo. Los anfibios con una cantidad media de vitelo y los mamíferos con muy poquito vitelo.
Si ustedes se acuerdan, tiempo atrás dijimos que si el huevo tiene poco vitelo, va a tener que recibir alimento de otra vía, externo. O se genera una etapa de larva que se puede alimentar por sí sola y sale en esta etapa intermedia, o recibe alimento desde la madre. Eso nos explica por qué en el caso de los anfibios, por ejemplo, hay una metamorfosis. Como no les alcanza el vitelo para formar un sapito adulto, se forma una etapa de larva y esa larva se alimenta por sí sola hasta que metamorfosea y se transforma en un anfibio adulto. Y en el caso de los mamíferos, recuerden que este poquito vitelo hace que ese huevo se ancle, ¿cierto?, al útero de la madre, forme entonces los anexos embrionarios y reciba alimento desde la madre. Lo otro que debemos recordar son estos conceptos de anamniota y amniota. Anfibios y peces tienen huevos de tipo anamniotas y reptiles, aves y mamíferos tienen huevos de tipo amniotas. Entonces, avanzando con nuestros vertebrados. Los vertebrados dijimos que empezaron cuando colonizan la Tierra, lo hacen a través de esta evolución que se produce de los peces con aletas lobuladas, del que hoy en día existe un fósil viviente que es el celecanto, que nos permite reconocer que esa especie de pez existió en algún momento de la vida y que la teoría de que hubiera dado origen a los organismos actuales parece bastante asertiva, ¿cierto? Vamos a irnos de plano con los anfibios. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Tengo una. Dime, Héctor. Hay algo que me ha ido rondando en la cabeza. ¿Por qué las ranas, quiero decir, los anfibios perdieron las escamas y las aves las conservaron, al menos en las patas? Eso me tiene un poco confundido. Y los reptiles, claro, las volvieran a tener técnicamente. Voy a devolverme un poquito para atrás. Recordar que acá, en este proceso de evolución, que este es el que nos muestra cómo avanzamos con los anfibios y los reptiles y los anfibios en particular, nos plantea que de estos ancestros, como el celecanto, son animales de aletas lobuladas y sin escamas, eran peces con placas óseas. Este animal, este pez ancestral, no tenía escamas en su cubierta corporal. Tiene una serie de placas óseas que le cubren. Eso nos permitiría a nosotros relacionarlo con esto de que nunca apareció una escama en el caso del anfibio. Por lo tanto, no hubo una pérdida de la escama para llegar a esta evolución desde los anfibios. La lógica es diferente, Héctor. La lógica va de la mano de que este animalito, este que tiene estas placas óseas y aletas lobuladas, en términos de evolución va a dar origen, ¿cierto?, a un grupo de animales que migran, colonizan la Tierra y que no requieren como mecanismo adaptativo la generación de una escama, sino que su mecanismo adaptativo es mantenerse siempre ligados al agua. Por lo tanto, no generan ningún tipo de protección sobre la cubierta, la epidermis, la piel, para separarse del agua. Y eso ha sido una desventaja para los anfibios. Los ha obligado hasta el día de hoy a mantenerse siempre ligados al agua. El otro grupo que va evolucionando y que va a dar origen a los reptiles, cuando sale, ¿cierto?, emerge de este medio acuático para liberarse completamente de la dependencia del agua, se genera un mecanismo de protección ante la desecación. Y ese mecanismo de protección ante la desecación son las escamas, que le permiten impermeabilizar la piel. Entonces son líneas evolutivas distintas. Recuerden que no hay, dentro de la evolución no hay uno mejor o uno peor, sino que son como alternativas que van tomando los distintos grupos y que van tomándolas en relación al ambiente. ¿Se entiende por ahí un poquito más?
Sí, había confundido, pensaba que los reptiles eran sí o sí todos como los sucesores de los anfibios. Claro, no, son líneas diferentes, recordar eso y no confundirlo, sí. Fíjense que en esta evolución, y tomando, yo tengo aquí varios videos, así que los voy a tratar de ir activando, en esta evolución y en este origen de los anfibios como grupo taxonómico, ustedes se van a dar cuenta que los anfibios en esta etapa, una vez que emergen del medio acuático y empiezan a colonizar la Tierra, la colonizan como organismos que no logran independizarse completamente del medio acuático. Eso obliga a que el anfibio hasta el día de hoy siempre tenga que estar muy ligado al agua, ya sea incluso para la reproducción siempre requiere del agua. Este corte que está acá arriba muestra la piel del anfibio. La piel del anfibio que dijimos que tenía una gran cantidad de glándulas, ¿cierto? Mucosas generadoras de mucus. Hay algunas especies que incluso tienen glándulas de veneno. Eso quiere decir que producen y secretan veneno por la piel, como las ranitas estas que viven en el Amazonas, los dendrobátidos, que son las ranitas de colores bien llamativos, color rojo intenso, morado, amarillo, y que los mismos indios amazónicos las utilizan para untar toda la baba que va produciendo la piel de la ranita, con ella untan las flechas y las usan para capturar, para cazar, porque generan un veneno bastante neurotóxico. Lo otro que tienen las ranitas son una gran cantidad de cromatóforos en la piel, y los cromatóforos son los que le dan los colores. Una norma que existe dentro del reino animal: todo aquel que es colorido, llamativo, colores rojos, amarillos, intensos, es una señal de peligro. Eso quiere decir que mientras más llamativo soy, más peligroso soy. Probablemente soy venenoso. Lo otro que les estoy mostrando en este video, y voy a aprovecharlo inmediatamente, si ustedes se fijan, la rana tiene, aquí se ve una pelotita que son el tímpano. Tiene una membrana timpánica, ya que se comunican a través de una gran cantidad de vocalizaciones. Entonces, tenemos la membrana timpánica, tenemos las narinas, que son estos orificios de la nariz, ¿cierto? La boca y los ojos, donde una característica que también se puede observar son las pupilas, que pueden ser horizontales o verticales. De los anfibios se dice que su cuerpo es con una piel desnuda, porque no tiene pelos, plumas ni escamas, y es muy, muy fina. Lo otro importante de los anfibios, se describen como ectotermos, porque para generar, no generan temperatura corporal, es decir, la temperatura de su cuerpo depende de la temperatura del medio ambiente. Esto quiere, a diferencia, por ejemplo, de nosotros cuando mamíferos y aves, si ustedes se toman la temperatura, ustedes saben que tienen siempre 37 grados, dice. Eso es lo normal. Cuando uno se toma con un termómetro, generalmente el termómetro marca 36,5, 36, 37 grados. Y nuestro cuerpo mantiene la temperatura constante. Nosotros somos homeotermos. Sin embargo, en el caso de los anfibios, al igual que los reptiles y los peces, y como muestra acá abajo los invertebrados, ellos son ectotermos. La temperatura de su cuerpo proviene del medio ambiente, del exterior. Ahí está el ecto, proviene del exterior esta temperatura. Eso quiere decir, y lo habremos visto en alguna ocasión, el sapito está helado porque la temperatura del agua es más fría. Si la temperatura del agua son 15 grados Celsius, el sapito va a tener 15 grados Celsius. Lo mismo le pasa a un lagarto. Si en el ambiente hay 20 grados Celsius, la temperatura de él también va a ser esa temperatura. Obtiene esta energía del medio externo. Lo otro importante que aquí también lo muestra, ¿cierto? Ectotermo es porque la temperatura es externa, y poikilotermo porque no es constante, es una temperatura que va dependiendo del entorno. Esta es una característica propia de estos dos grupos.
Lo otro, en las modificaciones anatómicas de los anfibios, dijimos que tenía 4 extremidades, ¿cierto? 2 brazos, 2 patitas. Fíjense algo también que yo siempre lo menciono como anecdótico. ¿Cuántos dedos tienen adelante las manitos? ¿Quién me los cuenta? ¿Cuántos dedos le cuentan? 1, 2, 3, 4. 4 dedos en las extremidades anteriores y 5 en las posteriores. Rasgo también importante de los anfibios. Otro rasgo anatómico importante, no tienen costillas. Eso hace que los anfibios sean blanditos, ¿cierto? Cuando uno los toca, parece que no tuvieran, que fueran muy gorditos con una masa. Al carecer de costillas, tienen toda esta capacidad libre de modificar e inflar su cuerpo. Lo otro importante, como dijimos anteriormente, ya que ellos respiran por la piel, sus pulmones son bastante rudimentarios. El mayor porcentaje de respiración se produce a través de la piel. Se dice incluso que hasta el 80% de la respiración es cutánea y el otro 20% es pulmonar. El corazón lo dijimos hace un rato, solamente un ventrículo y 2 aurículas, y algo que yo coloqué aquí una imagen, son los únicos vertebrados que tienen glóbulos rojos nucleados. Ahí está una tinción de sus glóbulos rojos y ustedes van a ver que tienen núcleo. Todos tienen un nucleecito ahí que está muy fuerte en la tinción en azul. La última característica que vamos a mencionar aquí es que en las etapas de larva respiran por branquias, las que después de la metamorfosis son sustituidas por pulmones. Y esto tiene que ver también con su nombre de anfi, ¿cierto? 2 vidas, anfibios. Es decir, en una primera etapa de su vida son capaces de respirar por branquias y en la etapa siguiente respiran por pulmones. Sin embargo, algunos grupos de anfibios, como por ejemplo los urodelos, como estos teritones, mantienen las branquias durante toda su vida. Incluso se dice que ellos son un caso claro de neotenia, es decir, que mantienen los rasgos o las características de juveniles durante toda su vida, porque en las etapas larvales todos los anfibios se parecen a esto. Tienen branquias, tienen patitas y tienen cola. Sin embargo, cuando ya están adultos, los urodelos, que son los sapos y las ranas, pierden las branquias, ¿cierto? Que son sustituidas por pulmones y pierden la colita, quedando solamente con sus 4 patas. Los anfibios tienen una gran capacidad de regeneración y es posible que regeneren una pata completa que pierdan o distintas estructuras de estos apéndices locomotores. Para alimentarse, también les tengo aquí un par de videos que yo los voy a activar al tiro. Fíjense en la de arriba. Para alimentarse, cuando son adultos, los anfibios capturan a sus presas con una lengua, ¿cierto?, que logran proyectar y con la cual, a través de esta mucosidad, atrapan y pegan a esa presa. Eso quiere decir que además, dentro de los anfibios, tienen una serie de dientecitos muy pequeñitos que rodean la boca y que les permite que cuando las presas son un poquito más grandes, estas presas no se arranquen. La atrapó con la lengua, la mete aquí a esta boca y con esos dientes la puede afirmar, ¿cierto? En el caso de las larvas, lo que está mostrando abajo, poseen una boca como un verdadero pico de loro, un pico córneo. Y esta boca les permite ir royendo y raspando, comiéndose la vegetación de los cuerpos de agua. Aquí en la fotito de al lado también está mostrando la larva con sus ojitos y su boca. Entonces vamos a tener una variación en la dieta. Cuando son larvas,
su alimentación va a ser fundamentalmente herbívora, independiente que si tienen la oportunidad de comerse otra larva muerta, se la van a comer. Y cuando son adultos, son insectívoros. Se alimentan de diversos tipos de insectos. Para la reproducción, decíamos que son anamniotas, que tienen estos huevitos, ¿cierto?, que no tienen amnios, que no tienen cubiertas, y que les permiten reproducirse, pero que tiene una limitante. Este huevito sin ninguna protección, sin ninguna cubierta, tiene que estar rodeado de agua. Y eso explica nuevamente este término de anfibio, esta doble vida. Todos los sapos, ranas, salamandras, tritones, cecilias, tienen que reproducirse con agua. Colocan los huevos en el medio acuático. No hay cópula, hay un abrazo nupcial que se llama amplexo. Eso quiere decir que el macho, que generalmente es más chiquitito, abraza a la hembra, la estimula con los deditos para que la hembra ovule, bote los huevos, y a medida que va botando los huevos, el macho va liberando el esperma que los va fecundando. Estos huevos quedan en el medio acuático y los huevos, cuando la hembra los libera, vienen con una serie de cubiertas, rodeados de cubiertas gelatinosas de protección. Acuérdense que están ahí en el agua, sin cáscara, sin nada que los proteja adicional. Ahí se empiezan a producir estas segmentaciones que en algún minuto vimos cuando hablábamos de la embriogénesis, y se genera nuestra larva, que tiene branquias externas y tiene esa boquita como pico de loro, que va a comer vegetación que va a ir royendo, ¿cierto?, en el medio acuático. A medida que va avanzando el tiempo, va produciéndose la metamorfosis, es decir, aparecen las extremidades, primero las posteriores, luego las anteriores, desaparece la branquia y empieza esta branquia a dar origen a un pulmón. Eso tiene un rasgo también interesante. Cuando esta futura ranita está en este proceso de metamorfosis, se puede ahogar si no tiene cómo salir desde el agua, porque ya empieza a tener un pulmón para respirar. Y finalmente se produce toda la metamorfosis completa, la cola va desapareciendo. En este periodo, como se está cambiando toda la anatomía de este animal, se produce modificación en esa boca, en esas branquias que van convirtiéndose en pulmones, ya no se puede alimentar. Entonces la energía para terminar de cambiar la obtiene de la cola, y por eso la cola se va reduciendo hasta desaparecer. Y tenemos una ranita completamente formada. El hecho de que tengan que reproducirse mediante esta vía con un paso por etapa larval es parte fundamental del nombre de anfibios, que, insisto, hace referencia a esta doble vida, una vida acuática en fase juvenil, ¿cierto? Y una vida terrestre en fase adulta. Aquí nosotros le estamos mostrando una foto de estos cordones de huevos, toda esa sustancia gelatinosa que lo protege y lo cuida, y las pelotitas que se ven adentro negritas son los huevitos. De esos huevitos salió esta ranita chiquitita, que es el primer metamorfo, que va a dar origen con el correr del tiempo, a medida que va creciendo y haciéndose mayor, a este adulto que está abajo, que es Rhinella spinulosa, que vive acá en esta región. Un rasgo específico de Rhinella, fíjense que la piel es completamente llena de granos, espinas y puntos de todos colores. Esta especie es la que le llaman el sapo de rulo, porque es capaz de soportar mucho más tiempo fuera del agua. Por lo tanto, su piel está un poquito más protegida y le permite soportar condiciones mayores de desecación. Sin embargo, tiene que volver siempre al agua para reproducirse. Un rasgo también que es interesante dentro de los anfibios y que le ha dado mucha
mucha importancia los investigadores es el cuidado parental. No solamente los mamíferos cuidan a sus crías, no solamente el caballito de mar cuida a sus crías, sino que dentro de los anfibios se ha reconocido una gran diversidad de mecanismos de cuidado parental, como por ejemplo los que muestran estas imágenes, que son unos poquitos. El de arriba, que son unas ranas también amazónicas, que viven dentro de estas bromeliáceas, que son como plantas, como si fueran calas gigantes, y en el interior de esta planta se junta agua de lluvia, ahí se queda esta ranita cuidando a sus larvas. Ustedes ven en el dibujo que están las larvas ahí al ladito de ella, y se mantiene cuidándolas y protegiéndolas hasta que terminan de desarrollarse. La que está en la letra B se llama pipa, es una especie que tiene una forma de cuidado parental bien particular. Una vez que se produce el amplexo y se fecundan los huevos quedan incrustados en la piel de esta rana, se meten ahí como si fuera pequeñas espinas que se incrustan, ¿cierto?, en la piel, y a medida que va avanzando y se van desarrollando, la piel luego libera, se va rompiendo y van liberando a las pequeñas ranitas totalmente metamorfoseadas. En la otra letra, acá al lado tenemos una salamandra que está en una cavidad, en una cueva, cuidando sus huevos que están colgando, ¿cierto? Y los mantiene, los va humedeciendo, de tal manera de que de allí emerjan nuevos individuos. Acá tenemos otro tipo de cuidado parental. Esta rana lo que hace es llevar sobre su espalda pegadas a las larvas, y a medida que ella se va moviendo y se va desplazando en el bosque, también es de ambientes tropicales, puede llevar consigo sus pequeñas larvas y no las deja botadas. La ranita de Darwin, que vive en Chile y en Argentina, guarda y mantiene a las larvas en el interior de su garganta, y esto lo hace especialmente el macho de la ranita de Darwin. Y aquí tenemos de nuevo la misma que estaba arriba. Es decir, existen distintos mecanismos de cuidado parental. En Chile, de hecho, se ha reportado ranita de Darwin, ¿cierto? Que ahí hay un dibujo que muestra las larvas que están guardadas en la garganta de este macho, y una vez que ya están totalmente metamorfoseadas, el macho como que las escupe. Ahí se ve la pequeña ranita de Darwin que está al lado de su papá, ¿cierto? Que ya emergió. Tenemos arriba una batraquila, que es otra especie chilena, que se ha reportado que cuida los huevos, y también es el macho quien cuida los huevos, y se mantienen enterradas en cavidades de troncos o en el suelo, donde la función del macho es protegerlos y darles humedad para evitar que se desequen. Acá abajo se observa Eusophus también, ahí hay otro macho con los huevitos, y aquí hay otro macho que tiene ya a las larvas que se produjeron de esos huevitos, y las está cuidando y las está humedeciendo para que puedan terminar su desarrollo. Es decir, dentro de los anfibios, un rasgo que ha llamado mucho la atención y que ha sido importante y potente ha sido el cuidado parental. Y precisamente no por parte de la madre, sino que por parte del padre sapito. En términos de clasificación, para los anfibios tenemos tres órdenes. El orden Urodela, no, perdón, voy a partir el orden Gymnophionida, que corresponde a las cecilias, que son anfibios sin extremidades y que parecen verdaderas lombrices, que en Chile no tenemos, pero en Argentina sí hay. El orden Anura, cuyo nombre quiere decir sin cola, an-ura, sin cola, y estos anfibios que agrupan a las ranas y los sapos, sapo y rana, y el orden Urodelo, que son anfibios con cola, donde se encuentran los tritones y las salamandras. De todos estos tres órdenes, solamente en Chile tenemos anuros. Urodelos son muy potentes en Europa, gimnofiónidos en distintas partes del mundo, con nuestros vecinos, pero acá en Chile no. De los sapos y las ranas,
¿Cómo podemos diferenciarlas? ¿Quién sabe de ustedes cómo se diferencia un sapo de una rana? ¿Quién se atreve a decirme algo de cuál es la diferencia? Miren, fíjense acá. Todo el mundo, todos los niños preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un sapo y una rana? ¿Alguna vez les han preguntado eso? ¿O ustedes se lo preguntaron? ¿Cuál será la diferencia entre un sapo y una rana? ¿La piel? Bien, una es la piel, perfecto. Nosotros, de hecho, cuando los miran acá se van a dar cuenta que el sapo tiene esta piel rugosa, llena de verrugas, rugosidades, y la rana tiene la piel lisa, como la rana René de los Muppets. Más pegajosa, más húmeda. Más húmeda, perfecto. Segunda, ¿qué más? ¿Qué más ven ustedes aquí a simple vista? ¿Será uno más gordito, rechoncho, y el otro es como más esbelto, delgadito? Se dice que los sapos son como más gordos, son más rechonchitos, ¿cierto? Patitas más cortas, y las ranas son de patas más largas. Tercera característica que siempre se menciona, los sapos, acuérdense que mostré otro anteriormente y le dije que tenía esta piel rugosa, llena de cosas porque podía soportar más desecación, los sapos pueden soportar más desecación, así que pueden andar en ambientes más terrestres, pero las ranas son de rasgos más acuáticos, es decir, por esta piel más lisa, más finita, patitas más largas, incluso más habituadas al nado, se las considera más acuáticas. Entonces, ahí tenemos nuestras características sapos y ranas, ¿cierto? La piel, que unos son más terrestres, los otros más acuáticos, son de patitas más cortas y patas más largas. Eso a grosso modo. Vernacularmente, eso quiere decir en forma de lenguaje común, nosotros le decimos sapos y ranas a esos rasgos y decimos que este, por ejemplo, es el sapo, ¿cierto? Como dije anteriormente, el sapo de rulo, el sapo variegato, y la rana de hojarasca, la rana chilena, etcétera, etcétera. Hacemos diferenciación entre uno y otro. Hay una gran diversidad de anfibios en Chile, no la mayor del mundo. Nosotros hasta este minuto tenemos unas 64 especies de anfibios en Chile. Va variando la cifra dependiendo de si los investigadores van descubriendo nuevas especies o no. Existen diversos textos que yo se los coloqué aquí. Por ejemplo, está esta guía de campo de los anfibios de los bosques y zonas del centro sur. Está este libro. Están todos disponibles en internet, menos creo que el de Rabanal. Los otros dos de arriba sí los pueden bajar en línea, que nos permiten ir conociendo la diversidad de especies de anfibios. Las características de los anfibios para Chile no son tanto la gran cantidad de especies, porque 64 especies no es mucho en comparación con lo que tiene Brasil u otros países, incluso Argentina. Sin embargo, la principal característica de nuestras especies de anfibios es el endemismo. Aquí las especies que habitan en Chile, la mayor parte son endémicas y son especies que están asociadas a los bosques o ambientes naturales y tienen muchos problemas de conservación. Algunas especies que ustedes debieran conocer, porque están aquí, en la región del Biobío, que no se rían del audio. Ahí hay una ranita de Darwin. Esta es la profe Nixa grabando la ranita de Darwin. Ranita de Darwin, que... bueno, y aquí no se ve bien en la grabación, pero tenía larvas era un macho que tiene las larvas ahí que está cuidando en su garganta. Veamos la foto. Fíjense que la ranita de Darwin tienen sus diseños corporales de color, tanto como forma, parece una hojita. ¿La ven desde acá arriba, el dorso?
se ve como una verdadera hojita porque ella trata de esconderse con el entorno, es decir, para no ser detectada porque es de hábitos diurnos, se mimetiza, se esconde con el entorno y cuesta visualizarla. Sin embargo, probablemente muchas veces ha estado ahí presente y ustedes no las han visto. Esta era del Parque Nacional Nahuel Buta. Arriba está la rana chilena, Calyptocephalela galli, que es muy abundante, que fue consumida por mucho tiempo en los restaurantes de carretera que vendían ancas de rana, que está protegida por ley y está en estatus de vulnerable dentro de Chile. La rana chilena puede llegar a ser muy grande, es el anfibio más grande que existe en nuestro país. Incluso los libros reportan algunas que habrían pesado hasta medio kilo, ¿cierto? Y individuos bastante grandes de más de 20, 30 centímetros de largo. Al ladito, Telmatobufo venustus, el llamado sapo hermoso por su coloración, que puede ser con estas manchitas anaranjadas o amarillentas. Tanto Telmatobufo venustus como Rhinoderma darwini están en peligro crítico. Eso quiere decir que son especies que necesitan fuerte protección y están presentes en nuestra región. Y bueno, la rana chilena que se las mencioné anteriormente. Otras especies que mencionamos y que les mostré antes, Rhinella spinulosa, que está distribuida muy ampliamente. Nosotros sabemos que en algunas personas que viven aquí en las zonas más de campo les ha llegado a sus casas o a los alrededores. Es una especie que se distribuye ampliamente y que es capaz, dijimos que era el sapo de rulo, de soportar estas desecaciones. Pleurodema taúl, que es el clásico sapito que vemos y que está cantando en esta época y que tiene un canto, yo lo imito, por favor no se rían, yo siempre digo, pi, 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 es como si el Chavo del Ocho, y que están todas las pozas y charcas, y se le llama el sapito de 4 ojos porque tiene un par de glándulas lumbares atrás que utiliza como mecanismo de defensa, que parecen verdaderos ojos. ¿Por qué mecanismo de defensa? Porque cuando viene un depredador, él levanta el traste y esconde la cabeza. Entonces el depredador ve una cabeza más grande con estos ojos y cree que el animal es mucho más grande. Su pariente más cercano, Pleurodema bufonino, que las glándulas son mucho más grandes, mayores, ¿cierto? Se le llama también el sapito de 4 ojos grandes, y que se encuentra en las zonas más de estepa, más de altura. Acá también está presente en el sector del Parque Laguna del Laja. Ahí estaba de nuevo Telmatobufo venustus, ¿cierto? Este sapo hermoso, con colores café oscuro a morado y estas manchas amarillas o naranjadas. Eusophus rosius, que también está muy distribuido en distintas zonas de bosque. Batrachila teniata, que es la llamada ranita de hojarasca, que hay muy abundante aquí en los campos, hacia el lado de Santa Bárbara, y cualquier lugar que tenga mucha hojarasca, quila, o incluso rosa mosqueta, va a estar con Batrachila teniata, y nuestra rana chilena, ¿cierto? La Calyptocephalela galli. Con esto nosotros vamos a terminar los anfibios. Consulta sobre los anfibios. Hoy día Yo tenía vamos una a ver... consulta. Dime. Había leído una vez de que los sapos y las ranas se diferenciaban también por los huevos. Algo que tenía que ver con los huevos, pero no me puedo acordar qué era. No sé si usted sabe ahí algo relacionado con eso. No, fíjate, porque en términos globales hay hartas diferencias en los lugares en que colocan los huevos y el tipo de desarrollo. Pero no. Si lo encuentras, tráelo para la próxima clase. Ahí lo conversamos. Bueno, lo voy a buscar. No me acuerdo dónde fue que lo leí, pero lo leí. Estoy segura que lo leí. No, perfecto, perfecto. Y ahí lo conversamos. Les iba a comentar que íbamos a ver solo anfibios y reptiles esta semana y vamos a dejar para la próxima a los aves y mamíferos, ¿ya? Para que no sean tantos grupos.
y así podemos discutirlos un poquito más. Reptiles es un grupo mucho más abundante que anfibios en el caso chileno. Aquí ya entramos a hablar de unas 130, incluso algunos dicen que ya llegamos a las 160 especies. No hay uniformidad entre los investigadores porque se están describiendo nuevas especies constantemente y hay otras que se están sinonimizando, así que es un poco difícil determinar exactamente la cantidad de especies que existen de reptiles hoy. Es un grupo que fue muy dominante, ¿cierto?, durante 150 millones de años. Sin embargo, cuando aparecen los mamíferos, decaen un poco esta predominancia de los reptiles. Dijimos que los reptiles generan estas escamas que le permiten ahora cubrir la piel y evitar la desecación. Este es el siguiente paso evolutivo. Si los anfibios lograron colonizar la Tierra, siempre estuvieron ligados a la Tierra, no han podido despegarse del agua, hasta el día de hoy. Sin embargo, los reptiles, cuando generan esta protección a través de escamas, ya se pueden liberar completamente del medio acuático, y eso es lo que explica también que sean tan exitosos en medios de desierto, por ejemplo, en condiciones de mucha aridez. Por lo mismo tienen muy pocas glándulas en la piel, necesitan mudar la piel, cambiarla. Para crecer ellos requieren ir cambiando porque esto es como una coraza, ¿cierto?, que se va generando externa. Y en algunos casos incluso han implementado placas óseas, placas dérmicas, que les dan mayor resistencia y protección a su piel. Esta cubierta son escamas muy fuertemente queratinizadas, muy endurecidas. Comparten con los anfibios, acuérdense esto de ser ectotermos y poiquilotermos, ¿no?, lo que hace que la gente siempre se refiera a ellos como animales de sangre fría. En términos globales, acá les coloqué esta diapositiva que explica que la temperatura del cuerpo va a depender de lo que ellos absorben del sol. Y eso nos explica también por qué nosotros muchas veces hemos visto a las lagartijas asoleándose en las mañanas. Dentro de sus hábitos conductuales se van a dar cuenta ustedes que ellas necesitan subir la temperatura de su cuerpo en las mañanas, porque en la noche, cuando la temperatura baja, el cuerpo se enfría. Llegan a estar totalmente aletargadas, como si estuvieran adormecidas. Cuando empieza a elevarse la temperatura, ellas se activan, se asolean, logran encontrar una temperatura corporal que les permita generar las reacciones metabólicas, por ejemplo, para la digestión. Eso las hace más activas, logran después de haberse asoleado correr rápidamente, capturar sus presas, atraparlas, y a medida que va avanzando el día, también hay otra cosa importante. Cuando la temperatura es muy alta, como no pueden controlarla más que exponiéndose o escondiéndose del sol, si la temperatura es muy alta, no les queda otra que esconderse. Entonces, también se sabe que al mediodía, a la hora de mayor calor, las lagartijas, los reptiles se esconden y vuelven a salir cuando la temperatura de nuevo es más tolerable para ellos. Eso es básicamente lo que está explicando esto. Pueden obtener la temperatura desde el sol directamente o poniendo la guata sobre las rocas que estén calientes. Y eso también les va a permitir subir su temperatura. Si los comparamos con los anfibios, ya decíamos que la piel está cubierta de escamitas y además acá aparece el huevo amniota, con esta cubierta dura, esta cáscara. Entonces, para poder colonizar totalmente la Tierra, ellos dieron un paso más grande. Evitaron la desecación al cubrirse de escamas y además sus huevos están protegidos, así que ya no los tienen que colocar en el agua. Así que el huevo lo pueden colocar donde sea. Esto los libera completamente del medio acuático. Dijimos en términos de respiración que vamos avanzando hasta la formación de un corazón con 4 cámaras. De hecho, los cocodrilos ya tienen 4 cámaras. Y esto hace que la sangre ya no se mezcle tanto, es más eficiente la respiración, es más eficiente la oxigenación de la sangre. En la reproducción, que sigue siendo sexual, aparecen órganos copuladores. Los órganos copuladores también lo hacen eficiente, porque ahora yo no pierdo, como en los sapos que tenían que liberar huevos al medio ambiente, y el macho los baña con el esperma, y pueden quedar huevos sin fecundar.
Fíjense que acá el órgano copulador cumple un efecto de asegurarse que la cópula va a ser efectiva, que ese huevo se va a fecundar. En el caso de los reptiles, como tienen esta colita, los órganos copuladores son dobles. Los reptiles tienen 2 hemipenes y se le llama hemipenes para diferenciarlos del pene de mamíferos, porque son 2 que se encuentran distribuidos a ambos lados de la cola. Eso quiere decir que el lagarto macho, para copular, se pone de lado y puede usar uno u otro hemipene para fecundar a la hembra. La foto de abajo muestra una lagartija con los hemipenes que han sido proyectados, ¿cierto? Y al lado se ve una imagen. Además, como pasa con muchas especies animales, estos hemipenes están cubiertos de espinas. Los gatos también tienen espinas en el pene. Esto tiene un sentido, asegurar que un anclaje, ¿cierto? Para que le dé tiempo suficiente para que el esperma llegue hasta el huevo de la hembra y lo fecunde. Otros rasgos anatómicos. Acá tenemos costillas. ¿Se acuerdan que dije que los anfibios no tenían costillas? Tenemos costillas. El caso más extraordinario son las serpientes, que estas se distribuyen a lo largo de todo su cuerpo, dándole una protección y la forma al cuerpo completo. En el caso de las tortugas, tanto la columna como las costillas se fusionan con un par de placas dérmicas y conforman los plastrones, estas caparazones. Entonces la tortuga no se puede sacar el caparazón, es parte de su cuerpo. Y aquí ustedes pueden ver en este esqueleto, ¿cierto? Que solamente la zona anterior del cuello está despegada del plastrón y el resto de la columna y las costillas están adheridas a esta placa ósea. Eso genera que existan 3 modelos distintos anatómicos para los reptiles. El modelo de tortuga, testudiforme, con vértebras fusionadas, ¿cierto? El modelo de la lagartija o lacértido, con escamas diferentes que van a ir distribuyéndose en el cuerpo, y el modelo de serpiente, que da la forma a este cuerpo sin patas y que, dicho sea de paso, en forma evolutiva ha perdido las patas. Algunas especies de serpientes mantienen patas rudimentarias, muy pequeñitas, como pequeñas patitas que salen del lado. Voy a aprovechar de decir que las serpientes, además por tener este cuerpo largo, tienen un pulmón funcional y el segundo pulmón es reducido. El pulmón derecho es funcional y es largo y llega hasta la mitad del cuerpo. Esto hace que ese pulmón, que es un saco aéreo, les permita nadar muy bien y flotar. Así que todas las serpientes son excelentes nadadoras, producto de este pulmón largo que recorre casi la mitad del cuerpo. Hay un fuerte dimorfismo sexual. Aquí arriba podemos ver a Liolemus tenuis, está la hembra y está el macho. Y ustedes habrán visto en los jardines al macho con su extremo posterior de este color cian, calipso fuerte, y la hembra es de colores más apagados, ¿cierto? Generalmente el macho posee estos colores mucho más llamativos que tienen un sentido dentro del reino animal, atraer y llamar a la hembra. No lo dije antes, pero en el caso de los anfibios, el dimorfismo sexual está solamente reducido al tamaño. El macho generalmente es más chico, la hembra es más grande. Pero el macho atrae a las hembras con el canto. Y los sapitos cantan y cantan tratando de llamar a las hembras y la hembra escoge al mejor cantante. Acá en el caso de los reptiles, el macho tiene colores mucho más llamativos, muy fuertes, que se potencian incluso en la época reproductiva y la hembra escoge a aquellos que son más llamativos, ¿cierto? Esta también es una filmación, si ustedes se fijan, esta serpiente tiene aquí los ojos como opacos, como plomizos, porque está mudando. Esta es una culebra de cola larga, que está mudando. Bueno, ahí nos tiró a atacar la pobre.
Y como se escucha en el audio, en el caso de las especies chilenas, las culebras no son venenosas. Es decir, producen una cierta cantidad de veneno, pero el veneno que producen es tan poco en cantidad que es incapaz de matar a un mamífero, por ejemplo, o un mamífero grande como el ser humano. Y además sus colmillos están muy hacia atrás, adentro en la boca, lo cual impide que puedan inocularlo fácilmente. Tienen rasgos muy específicos para cazar. Por ejemplo, las serpientes tienen dos órganos que son fundamentales y que tienen que ver con su conducta. El receptor del olor, que es el órgano de Jacobson, que es esta cosita que está acá arriba como una vueltecita rosa, ¿cierto?, entre el ojo y la nariz, y que tiene la finalidad que cuando la serpiente saca esta lengua, captura las partículas de olor, las introduce a la boca y las lleva al órgano de Jacobson. Y ahí puede detectar fuertemente los olores de estas futuras presas. Además, tiene otros receptores que son térmicos, que son estas fosetas que rodean la boca, la cabeza en la parte anterior, y que le permiten detectar el calor de las presas. Estos son animales que están, pero adaptados para cazar. Y como muestra la otra fotito que está al lado, tienen distintas formas para capturar a su presa. Están los que inoculan veneno, como la de arriba, para lo cual utilizan estos colmillos, ¿cierto?, con los que inyectan venenos, o están aquellas que matan por constricción, es decir, que atrapan a la presa y la estrangulan enrollando su cuerpo alrededor de esa presa. Y con lo cual, una vez que ya está estrangulada, pueden tragarse a la presa. Otra de las adaptaciones importantes es que su conducto traqueal avanza como un tubo que se abre al final de la boca. Si ustedes se fijan acá donde dice glotis, ahí hay una abertura que es por donde entra el oxígeno. Eso le permite que esta serpiente pueda tragarse presas grandes, porque además ustedes saben que desencaja la mandíbula y no se ahoga. Puede seguir respirando a pesar de que está engullendo, tragando un ciervo, un capibara, el animal que sea. Y digo ciervo capibara porque las dos especies que hay de culebras chilenas no son capaces de comer presas tan grandes. Las dos especies que existen en Chile de culebras, tanto la culebra de cola corta como hay más, en realidad son 4 especies, pero las dos más comunes, la culebra de cola corta y la culebra de cola larga, son especies que se alimentan fundamentalmente de anfibios, otros reptiles como lagartijas o pequeñas culebritas, ratones pequeños, aves pequeñas. En el caso de los lacértidos, si nosotros vemos la forma corporal, vale la pena destacar, fíjense que a diferencia del anfibio, aquí tenemos 5 deditos, 1, 2, 3, 4, 5, tenemos garras que les permiten capturar sus presas, ahora tenemos una abertura timpánica, no solamente la membrana como en el anfibio, y el cuerpo cubierto de escamas, que van a tener formas y funciones distintas a lo largo de su cuerpo. Y como muestra abajo el cocodrilo, en el caso del cocodrilo, además, para hacerlo más resistente y más fuerte, tiene una serie de placas dérmicas de hueso que le ayudan a formar esta quilla superior dorsal, que lo hace un animal mucho más potente. Y importante destacar la gran cantidad de dientes que pueden ser renovados, que le permiten ser grandes cazadores. Algunas características de los reptiles que el hombre ha utilizado, las laminillas que tienen las patitas de las salamandras, los gecos, perdón. Los gecos, que son estos como pequeños lagartitos que se pueden trepar por las murallas, por las ventanas, por los techos, lo hacen porque tienen una serie de laminillas en sus patitas que les dan mayor adhesión con la superficie. Este sistema es el que se ha copiado en los cierres velcro. Ustedes habrán visto que el velcro funciona como una de las partes
es una estructura de plástico con como pequeñas laminillas o dientecitos, y la otra es una motita de algodón, donde esos dientecitos se pegan. Acá es lo mismo, la patita del gecko tiene estos como dientecitos que le permiten irse fijando a cualquier superficie. En la clasificación tenemos quelonios, que corresponde a las tortugas, ofidios, que corresponde a las serpientes y culebras, saurios, que son aquellos con forma de lagartos, lagartijas y camaleones, y cocodrilianos, que son los más grandes, donde podemos encontrar cocodrilos, caimanes, gaviales, etc. Entonces acá tenemos cada uno de estos un orden: orden Chelonia, orden Ophidia, orden Sauria, orden Cocodrilia. Como dijimos anteriormente, aquí hay algunos links y algunos libros que se pueden revisar sobre reptiles de Chile. Están disponibles esta guía de campo, reptiles de la región metropolitana y otros elementos donde se puede encontrar bastante información sobre reptiles en el caso chileno. Igual que lo dijimos antes, algunas especies que debiéramos conocer. Bueno, Liolemos chilensis, que es el llamado lagarto llorón, que se reconoce que es de bosques, que se reconoce por sus escamas, que son como levantadas y puntiagudas. Las dos culebras que les decía que son las más conocidas, a pesar de que hay 4 especies en total, la Philodrias chamisonis, que es la de cola larga, y Tachymenes chilensis, que es la de cola corta, y que son las dos culebras que podemos encontrar a lo largo de Chile. El Pristidactylus torquatus, que es el lagarto de corbata, donde el macho genera una mancha negruzca en el cuello, a la cual se debe este nombre común, que también es una especie que está muy largamente distribuida. Quelonias mida, una de las 4 especies de tortugas que llegan a las costas de Chile. En Chile solamente tenemos tortugas marinas, no terrestres, y tampoco tenemos tortugas de agua dulce. Es decir, la tortuga de orejas rojas que ustedes podrán haber visto en los acuarios, las tiendas de mascota, y que están ya liberadas en muchas partes del país, son extranjeras y son consideradas una plaga invasora que se come y destruye a las especies nativas. Y el Fimaturus vociferator, que esta especie está en el Parque también Laguna del Laja, único lugar donde se encuentra, en peligro y que se ve fuertemente afectada por las interacciones o las acciones que se generen en el parque. Y que tiene una particularidad: vive en el sector, está indicado en el parque, la próxima vez que vayan, hay una serie de carteles que dicen aquí sector de Fimaturus, y ellos viven en las rocas de tipo volcánica, en las fisuras de hecho. Los machos tienen arenes de hembra y el macho tiene una cola espinosa que va además tomando colores. Esta es una hembra que se hace mucho más profunda y con colores amarillos y negros bastante intensos. Recuerden que dije que los machos eran los colorinches. ¿Por qué tenemos que conocer a muchas especies? Yo les dejé aquí un artículo que sacamos este año, pero que tiene que ver con algo que sacó acá la Tribuna. Ustedes habrán leído la Tribuna, que apareció una culebra en los alrededores de La Vega. Bueno, aquí en el sector andan las culebras de cola corta o de cola larga, y hay un tema muy interesante: la gente les tiene miedo, la gente les tiene repulsión y no se dan cuenta que son realmente controladores biológicos. Yo acabo de decir hace un rato que comen pequeños ratones, que comen lagartijas, sapos, aves, algunos insectos también. Entonces, más que estarlas destruyendo, debiéramos estar preocupados de cuidarlas y protegerlas. Y las tortugas, para que ustedes me crean que también llegan acá, aquí hay una noticia de una tortuga verde, ¿cierto? Esta Quelonias midas, que fue rescatada en la costa de Coliumo. Las tortugas se ven afectadas por esta interacción con los pescadores, se enredan en las redes, se les entierran los anzuelos, se comen las bolsas plásticas, tienen una serie de problemas por efecto de la acción del hombre. Y para terminar este videito, que es muy corto, y terminamos la clase de hoy día. Fíjense que esto lo rescaté de internet, pero está muy bueno.
utiliza la idea de dicotómica de hacerse una pregunta con dos alternativas. Vertebrados que ponen huevos, la primera alternativa es que sí pongan huevos. Se pregunta a aquellos que tienen plumas, vertebrados que ponen huevos y tienen plumas, las aves. Vertebrados que ponen huevos pero no tienen plumas, nos lleva a otra pregunta. Si no tienen plumas, ¿tienen escamas? Si puso huevos y tiene escamas y tiene branquias, nos fuimos a los peces. Seguimos, si tiene huevos, tiene escamas, pero no tiene branquias, los reptiles. Volvemos a lo mismo, vertebrado que pone huevos, que no tiene plumas y no tiene escamas, se pregunta si tiene la piel húmeda. ¿Sí? ¿Quién dijimos que tenía la piel húmeda? Anfibios. Aquí nos vamos a ir a los que no ponen huevos. Y entramos a los mamíferos. Hay una excepción dentro de los mamíferos que vamos a ver la próxima semana, que sí pone huevos y corresponde al ornitorrinco. Y el resto de los mamíferos vamos a tener dos grandes grupos que vamos a ver también la próxima semana. Aquellos que no generan un cordón umbilical, pero tienen una bolsa marsupial. Y aquellos que sí generan un cordón umbilical, ¿cierto? ¿Dónde están aquellos que tienen la placenta? Como nosotros, como un perro, un gato, una vaca. Ya. Con eso terminamos la clase de hoy, chicos. Chicos y chicas, espero que les haya resultado interesante. Y disculpen que me haya extendido tanto, teníamos como varias semanas sin clase. Quiero comentarles dos cosas antes de que se desconecten. Uno, como ustedes se habrán dado cuenta, tenemos un problema por el día 21 de junio, que bienvenido sea que se haya aprobado el Día de los Pueblos Originarios, pero me generó un problema en la planificación. Les quiero solicitar si es que podemos desplazar, a pesar de que no corresponde, porque ya es la semana de recuperación de evaluaciones, dejar el certamen 2 para el 2 de agosto, que es el lunes, primer lunes, después que se acaban las clases. Si me ponen un dedito arriba. Yo no tengo problema al menos. Profesora, Dígame. ¿puede repetir la pregunta? La No la pregunta escuché es bien. si podemos dejar el certamen 2 para el día 2 de agosto. Recuerden que el certamen es en línea, yo se los dejo habilitado con una cantidad de tiempo para que ustedes lo puedan ir respondiendo. ¿Eso por qué? Porque lo que yo ya vi en la programación es que la próxima semana, como les dije, quiero abordar aves y mamíferos. Recuerden que los tuve que fusionar, pero no consideré necesario fusionarlos tanto, porque si no, no iba a poder entrar tanto en cada grupo. Y de ahí el día 26, déjame ver, el 26 de agosto, 26 de julio, perdón, tenemos una actividad que debían desarrollar ustedes en grupo, que la queremos mantener. Entonces, por eso queremos dejar para el 2 de agosto el segundo certamen, la próxima semana, que es el 12,
la clase de aves y mamíferos, el 26 la actividad en grupal de ustedes, y así terminamos el semestre. Yo tengo un problema, ¿Tienes otra evaluación? porque no, lo que pasa es que en la asignatura de práctica tenemos que estar en observación con una escuela en un curso. Y yo tengo que hacer mi intervención el 2 de agosto igual, a las 9 de la mañana. ¿Y hasta qué hora? Es de 9 a 10. Dani, ¿y si te habilitamos la evaluación a ti posterior, por ejemplo, en la tarde del 2 de agosto? Sí, tendría que hacerlo después de la intervención. Claro, porque, insisto, recuerden que yo les habilito el sistema y se los dejo una cierta cantidad de tiempo. Siempre se los he dejado más horas de lo que correspondería en presencialidad, pensando en varias cosas. Yo voy a también ser sincera, y lo he dicho en otras ocasiones, yo no voy a empezar con cacerías de brujas, si alguien mira, si copian, si buscan en otro lado. A mí eso yo creo que va dentro de la responsabilidad de cada estudiante. Siempre lo hemos dejado con más tiempo, pensando en que puedan tener problemas de conectividad, que se les caiga el internet, que suceda cualquier eventualidad que les impida responderlo en una hora y media, ¿no? Y que les dé la posibilidad de que ustedes puedan hacer la prueba de una forma adecuada y no tengamos que estar luchando con el internet, porque el internet es algo que tiene distintas condiciones de funcionamiento que van fuera de la universidad. Por eso a mí no me complica habilitarlo en otra hora. La verdad es que yo creo que ustedes son adultos ya responsables, y por lo demás cada estudiante sabe cómo está formándose, así que yo no tendría problema en habilitarlo más tarde. El resto tengo más gente. Luis, Romina, ¿qué opina el resto? Sí, profe, no hay problema. Ya, entonces lo vamos a dejar así. Les agradezco. Vamos a dejar el certamen para el 2 de agosto. Yo ya anoté, cualquier cosa me la dicen, no se preocupen. Yo podría incluso habérselos habilitado antes, pero encuentro que sería mucho sobrecargarlos el 26 con la actividad y después el certamen, ¿no? Ya. Y Nixa, Sí, ¿les vas a comentar brevemente de la actividad independiente que lo subamos a internet? sí, brevemente porque les voy a, en relación a la tarea de PES hicimos un cambio porque como ya está por terminar el semestre y tuvimos estas clases que se perdieron, en esa actividad solamente ustedes van a contestar en un Kahoot preguntas relacionadas con la clase que era de peces, y eso va a estar habilitado en Canvas. Van a tener plazo hasta la próxima semana para responder. Y en lo que respecta a la última tarea que menciona la profesora, van a tener que formar grupo de 3 estudiantes y me van a mandar los nombres de su grupo, una vez que ya lo hayan conformado, y yo les voy a entregar un tema, porque los temas van a ser precisamente estos grupos de vertebrados, mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Pero les voy a designar, bueno, pueden decirme qué grupo quieren, pero obviamente a lo mejor entre ustedes van a querer el mismo y ahí voy a decidir yo a quién das. Y también va a estar en Canvas la guía de cómo tiene que ser esta presentación. Por ejemplo, buscar precisamente información relacionada con el grupo, la distribución, obviamente van a tener que escoger un mínimo de especies, y para cada una de ellas, que van a ser especies nativas presentes en Chile, ustedes van a investigar lo que es la distribución geográfica, principales características, por ejemplo, las adaptaciones que tengan en relación al hábitat en el cual están, y en relación a la presentación,
ustedes, todos, o sea, todos los integrantes del grupo van a ser quienes van a disertar este tema el día 26 de julio. Sí, 26 de julio. Así que durante el día espero como que me manden los nombres de sus grupos y ahí yo les voy entregando el tema para que puedan ir ya investigando. Y por último, las tareas pendientes, yo ya les comenté a algunos que estaban atrasados, que se colocaran al día, porque si no vamos a empezar a completar con nota mínima. Y aquí ya tenemos listo un grupo, Erwin, Eliud y Luis. No sé si alguien tiene una consulta. Si no, los dejo. Sí. Me parece que algunos se tienen que retirar porque por lo que están poniendo Sí. ahí. Cualquier duda, chicos, chicas, nos contactan, nos dicen. Ya estamos en la parte final. Yo siempre, y lo último que quiero decir, siempre ha sido así, esta parte de vertebrados y sobre todo las 4 clases es lo que más, donde mejor les va. Así que yo creo que nos viene bien también esta última tarea porque nosotros sabemos que es una de las temáticas que les resulta más atractivo, más cercana, más fácil de abordar, y es donde también pueden generar mayores acciones o interacciones a futuro de enseñanza con sus estudiantes. Así que, sin embargo, cualquier duda, cualquier consulta, háganla saber, por favor, para que terminemos este semestre de la mejor manera posible. Eso. Bueno, profe, que esté bien, profe Nix, igual. Ustedes. Gracias, Chao, que estén bien. Chao. Ya sí, tengo el grupo de Valeria y el de Luis, me falta el otro grupo. Chao, chao.